This is Morning Radio Show 107.1. Este es el show de la mañana de Alternativa 107.1. Poniendo todo tu ser en completa armonía cada mañana. La rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como en el show hay dos. Es gratificante iniciar el día con ánimo y alegría. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Muy buenos días, bienvenidos a Cada Mañana, jueves de clásicos. Qué bueno estar con ustedes este día, esta mañana de jueves 23 de octubre. Ya se nos está terminando el mes y por ende se nos está terminando también el año. Y hoy estamos de fiesta. Hoy estamos cumpliendo 4 años. Estamos 4 hoy años. Nosotros los clásicos estamos cumpliendo 4 años. Ay, estamos chiquitos. Qué calidad. No, hoy Radio Alternativa está cumpliendo 4 años de haber salido al aire. ¿Qué les parece? Así que hoy estamos de cumpleaños y acá pues nuestro amigo operador, nuestro hermano operador nos va a invitar al pastelito. ¿Qué? Gracias. Así que hoy estamos de fiesta, qué buenísimo, eso nos alegra mucho, nos bendice mucho y me imagino que usted se alegra con nosotros porque Radio Alternativa se ha convertido en parte de su día, parte de su mañana, parte de su tarde, parte de su noche, a la hora que usted esté sintonizando nuestra frecuencia a través de 107.1 FM Radio Alternativa. Luego vino la 89.7, ¿verdad? Allá en Petén. El amplio Petén. Y en nuestra plataforma. Primero salimos en nuestra app Radio Alternativa 107.1 FM. Ahí la encuentra usted en el app. Y posteriormente pues nos ampliamos, ¿verdad?, a muchas otras plataformas de música como Spotify. Eso. El Scoopify diría el abuelito, ¿verdad? Entonces, qué bueno, hoy celebramos y los clásicos hoy también nos alegramos de poder estar llegando como cada jueves a sus hogares, a su vehículo, a su oficina, donde usted nos esté escuchando. Hoy estamos con ustedes el patriarca de patriarcas, el pastor Muy. Muchas gracias, hermano, por saludarme de esa manera y por tan maravilloso festejo 4 años después de haber dado paso a esta nueva posibilidad de que el ser humano oiga excelentes expresiones, que reciba el ánimo indicado y sobre todo la ruta para que podamos tener la vida distinta cual alternativa que Dios nos dio. Así que ánimo a todos, qué alegre estar reunidos en esta tertulia. El clásico de la voz fuerte. Qué barbaridad. Bienvenido, Pastor Teodoro Castro. Qué bueno poder saludar en este aniversario a Radio Alternativa y a usted que nos sintoniza. Como ya se dijo, hoy precisamente celebramos la vida y cada mañana es el programa de su preferencia y gracias por estar en nuestra sintonía. Será un buen tiempo sin duda. Así es, y también está con nosotros este día el que pasará la bola, pero los dos juntos no pasarán. Es uno de los imposibles. Pastor Walter Castillo, bienvenido. Es uno de los imposibles que no se ha podido dilucidar nunca por qué pasó, pero por ahí estamos. No siempre dándole la bienvenida en este cierre de 4 años de, creo yo, éxito en la presentación de un mensaje claro, un mensaje cotidiano, un mensaje que, si bien es como
muy común, edifica el alma, nos levanta. Pues aquí estamos, los clásicos, y como soy el más clásico de todos por el modelo, soy modelo 58, recordarles que el 42 15 87 66, a diferencia de todas las aplicaciones de internet, pues es la forma, creo yo, más directa y más personal en la que usted puede comunicarse con nosotros hoy y celebrar junto con estos 5 personajes que estamos reunidos en este lugar, los 4 años de Alternativa 107.1, su alternativa. Y el controlando desde la pista, controlando ahí que todo salga bien, nuestro hermano Aníbal, no marroquín. Ahí está, muchísimas gracias por estar hoy acá. Les saluda su amigo Eddie Muralles y hoy vamos a tener un tema que es tema cotidiano, que hoy día pues se habla mucho de este tipo de situaciones, y es la influencia, no la influenza, aunque la influenza está dando mucho en estos días. La influencia, y es influencias del alma. Ese es nuestro tema para el día de hoy, ¿verdad? Y la influencia. Vaya. Como dijo el Chapulín, lo hice intencionalmente para ver si estaban poniendo atención. La influencia hoy día, pues, se da a todo nivel, ¿verdad? Ustedes, se da a todo nivel. Es una moda, realmente, el influenciar en el ayer, en el hoy, y creo que en el futuro también va a haber muchas cosas que influencien. Realmente, ¿qué es la palabra influenciar? ¿Qué significa la palabra influenciar? Pareciera que para nosotros hoy en día la expresión influencia es esa posibilidad que le damos a alguien, o nosotros otorgamos, o nosotros afectamos a otras personas, grupos, para considerar un comportamiento distinto. Esa compañía no me gusta. Palabritas de mi mamá, ¿verdad? Y mi mamá tenía una que decía, el buey solo bien se lame, decía. Una expresión que la fui entendiendo al paso del tiempo, porque la influencia de algunas personas como que a ella no le gustaba sobre mí, porque afectaban mi conducta, mi vocablo. Alguna vez dije la palabra chilero delante de mi papá. Sí. ¿Dónde ha andado?, me dijo. ¿Qué es esa palabra? O sea, no era influencia. Sí, era por la influencia de otras amistades. Hola, que tú, Anis. Sí. Nice. Bien, nice. Sí. No, yo creo que Ahí nos van a invitar a desayunar. Gracias. ¿Dónde estabas, ¿A dónde estará? ¿Dónde es estabas? interesante mirar, ¿verdad? Ustedes cómo esa relación interpersonal provoca una influencia, porque puede ser positiva, pero también puede ser de otra índole, porque la influencia, por ejemplo, positiva, pues es valioso el hecho de acercarse a gente como los que tengo aquí a mi lado en la mesa, porque uno tiene esa buena influencia, o sea, de crecimiento, de avance. Alguna vez yo he dicho, ¿verdad?, que si me juntara con gente pícara, pues al final del año sería un tremendo pícaro, ¿verdad? O sea, pero si me junto con gente sabia, como ustedes, con gente que realmente busca de Dios, la verdad, creo que cada día vamos a ser mejores. Por lo menos eso es lo que pienso. No sé qué tanta buena influencia sea en estos jóvenes. Alguien dijo por ahí que si te juntas con 3 mal hablados, el cuarto serás tú. Sin duda alguna. No, y el Proverbios 32:1 que dice, dime con quién andas. ¿Quién es? Te diré cómo te portas. Que con su pan se lo coma. Pero vean, la influencia en nuestro tiempo, cuando íbamos a la calle, al parque, a la escuela, al colegio, a la universidad, era una influencia que se daba por el roce, por el trato, por el contacto directo con las personas. Pero literalmente ahora es un asedio al alma
con lo que tenemos, porque antes nos podían decir, dime con quién andas, pero ahora podemos acaso decir, dime qué estás viendo o qué estás y te diré cómo escuchando. te portas. Sí, ¿Qué piensas? En ese amplio mundo cibernético que ahora está a nuestra disposición. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Pues, depende, ¿verdad? pues Sí, depende de quién lo use. De quién lo usa. Porque A quién también escuchemos, a quién hay miremos, situaciones, hoy día, ¿verdad? Hay situaciones en el Internet que bien nos influencian, pero hay otras cosas, como mencionaba a nuestro amigo Teodoro, que son totalmente negativas. Pero la influencia viene desde todos los tiempos, ¿verdad? Siempre. Gente que desde el principio de la historia, gente que influenció pensamientos, filosofías, acciones, ¿verdad? Y hoy día pues es mucho más fácil con todos los medios sociales. Wow. Hay situaciones, por ejemplo, en el pasado que podríamos ver nosotros que darnos cuenta pues que era la lectura de algunos libros. ¿A quién estás leyendo? Estoy hablando del pasado. Sí, Ahora sí. poco se lee. Ahora ya se dijo, ¿verdad? ¿Qué ves en las redes sociales? Pero qué interesante mirar el tipo de influencia que ejerce cosas tan importantes como la Biblia. Sí. Por ejemplo, estaba cuando miraba el tema, precisamente pensando que es la Biblia la que en sí misma dice, ¿verdad?, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y miramos que realmente entonces penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, ¿por qué no nos dejamos influenciar de cosas buenas? ¿Por qué no ver la importancia de leer buenos libros? Y en este caso, el bestseller de siempre, la palabra, La de Biblia. Dios, ¿verdad? Así es. Y es que cuando hablamos de influencia, como decíamos anteriormente, esto es parte de la historia, ¿verdad? Viene desde el principio de los siglos hasta nuestros días. Entonces, vamos a tratar de dividir esos tiempos, ¿verdad? Vamos a ir a un primer corte y luego vamos a regresar con este interesante tema, influencia del alma, y quedémonos con esto. Piense usted en este momento, ¿qué nos influenció en el pasado? Damos la bienvenida a todos los que en este momento se acaban de conectar con nosotros. La 107.1 está siempre atenta a usted para compartirle las buenas noticias y sobre todo en este periodo en donde estamos los clásicos hablando de un tema valiosísimo. Gracias a Dios nosotros hemos percibido la buena influencia de nuestras amistades. Dicho sea de paso, llegamos hasta esta edad, los clásicos. Sin duda, nuestras compañías nos han servido de modelo, de ejemplo, nos han servido de advertencia. Algunos de ellos, creo que hay amistades que nos han dejado lecciones muy marcables en nuestra vida. Creo que nos ilustraron algunos con su propio pellejo, diría mi mamá, porque dejaron sus vidas tras un error y nos advirtieron a nosotros que no era buena esa senda. Así que la influencia de los demás siempre va a marcar el caminar de todos nosotros. Pero bueno sería recordarles, este grupo que estamos en esta tertulia, en esta mañana, cada mañana, estamos precisamente hablando de la influencia que Dios quiere tener siempre para usted y para mí. Tan es así que en nuestro tiempo, estoy hablando ahí por el 80 y tantos del siglo pasado, sí. Sí, imagínate, Teodoro. ¡Qué memoria! Pero hubo un canto que se entonaba en la iglesia. Sí. Que decía, ¿cuántas vidas dependen de lo que haga yo? En cuanto a la influencia que yo podía producir. Sí. Y se cantaba, ¿cuántas vidas dependen de lo que haga yo? Recordando pues que nuestra influencia, el Señor Jesucristo, nos dejó
como parte de nuestro privilegio el poder ser influencia en los demás. Porque si tenemos algo de Él, pues lo debemos compartir. Así como nosotros lo recibimos gratuitamente, compartir e influenciar a cuantos nos rodean de la mejor manera posible, haciendo lucir en ellos también la influencia del Señor Jesucristo. Es interesante mirar, ¿verdad? Todo diríamos, los anillos de influencia que podían pensarse. Por ejemplo, la familia, Sí. los amigos, los enemigos, todo. O sea, todas las situaciones, por bonitas, feas, difíciles, complicadas, lo que sea, realmente todo ejerce una influencia, una fuerza y nos provoca ciertos cambios, transformaciones. Pero qué bueno sería que todo eso, yo creo que mucho depende del manejo de las situaciones, que nosotros podamos sacar el mejor provecho. Uno de puede aquello. valorar cuando algunos suman o restan a mi vida. Así es. Y creo que esto es parte de lo que nos caracteriza a los que hemos oído a nuestros papás, ¿verdad? Sí. Que nos han enseñado qué conviene, qué no conviene. Algunos están a la deriva. Hoy creo que esto es parte de los males que padece la sociedad actual, porque no ha habido mayor influencia de los papás, presencia podría decir, en donde no se ha ilustrado. Es más, estando en alguna parte, no Guatemala precisamente, notaba cómo cambian los hábitos entre algunos y distancian a las familias, distancian a los buenos amigos. Por eso estos almuerzos dominicales, esas conversaciones de tarde. Gracias, gracias. Se recibe por Por lo fe. de almuerzo, ¿va? Se recibe por Esas fe. refacciones. Aleluya. Pues la verdad es que el compartir, nunca Sí. me olvidaré en una discusión que oí entablarse en Costa Rica también, se me ocurre sacar una bolsa de manías de Chiquimula. Y eso aparece en un libro de alguien que estuvo en esa reunión. Estábamos para producir un material y en el libro de pronto aparecieron unas benditas manías. Y entonces como que alijó o quitó el peso de lo difícil de los temas que estaban tratándose, que tenían que ver con las situaciones de nuestra Centroamérica. Entonces, lo interesante fue que la influencia, el aparecer de un aspecto que nos hacía tener comunión, meter todos la mano en una misma bolsa, ¿verdad? Y de disfrutar de un bien que estaba siendo compartido, pareciera que influenció para bien. Sí. Ahora, dentro de lo que nos influenciaba en el siglo pasado, Siglo ¿verdad? pasado, El sí. siglo pasado, sí, el siglo pasado. Somos gente de 2 siglos. Qué barbaridad. Por ejemplo, se mencionó la lectura, ¿verdad? Sí. A los niños en el antaño también los influenciaban las caricaturas, el querer ser como Popeye, como esto y lo otro, ¿verdad? La influencia infantil. Ya en la adolescencia era otro cine, tipo de quizás. situación, ¿verdad? El cine, La música. la ¿verdad? música, Tipo de para los influencias. que, como diría alguien por ahí, para los que tuvimos la oportunidad de andar en el mundo. Sí, la música rock, los bailables y todo ese tipo de situaciones. En la universidad, ya los pensamientos socialistas, ¿verdad? Sí, hay mucho. Todas aquellas situaciones que movían a los jóvenes universitarios, y creo que hasta el día de hoy mueven algunas situaciones bajo esas influencias, pero ya ya pervertidas, diría un amigo que ya no está con nosotros. Pero todo este tipo de situaciones creo que si las experimentamos algunos de nosotros, nos valió para que la influencia del Señor en nuestras vidas quedara más cimentada después de haber experimentado situaciones o influencias que en determinado momento fueron negativas en nuestra vida. Es que como más agradece, el que más se le perdona. Cabal. Entonces, bueno. Cabal. eso es lo que dice. Vamos a darle la bienvenida. A eso, decir algo para que te sirva de pista de entrada, Mollito, es lo siguiente. En mi vida, y se lo cuento
a los poquitos que estamos aquí y a los muchos que están Allá. allá, En el otro compartiendo en la otra punta de la línea del alambre. Fíjense que personalmente hoy quiero dar gracias a Dios por todas las personas con las que conviví y fueron influencia para mí, porque dos cosas encontré. Uno, que podía aprender cosas buenas de ellos y también cosas no correctas, no buenas. Entonces todos estamos enseñando, ya sea lo que hay que hacer o lo que no se debe de hacer, pero todos ellos, ya sea que enseñaran cosas correctas, adecuadas, de buen nombre, o que estuvieran compartiendo conductas o palabras deleznables, no correctas, de todas maneras me enseñaron, y con haberme enseñado me enriquecieron. Es que ese es el asunto. Nosotros tenemos cada quien una individualidad que está formada por una identidad, y esa identidad tiene muchísimo que ver con quién estuvo cerca de nosotros, como cuando éramos como arcilla blanda. Le digo a mis hijos, dándoles un ejemplo y hablando con los muchachos, no solo con ellos. Ya habla como ¿Por qué no es bueno tener novio o novia de adolescentes? Porque todavía son arcilla blanda y todo lo que les pase les va a dejar marca en su vida. Yo no sé si ustedes alguna vez hicieron alguna, en artes plásticas, alguna escultura. Sí. Si uno la movía del lugar, marcaba con los dedos esto. Así es esto, así es la vida de un joven. Entonces, nosotros sí fuimos expuestos a abuelos, a personas maduras, a personas cerca de nuestra cuadra, de nuestra casa, que nos dejaron marcas que ahora influencian nuestra vida. Nuestra identidad es el cúmulo de todas estas marcas que tenemos, y eso es bueno. Es lo que ahora no está ocurriendo. Ahora es más hacia el exterior, hacia lo que está pasando, que lo vamos a hablar después, pero en nuestra época era nuestro alrededor, nuestro hogar, nuestros abuelos, nuestros tíos. Hoy nos vamos de vacaciones donde el tío fulano, nos va a cuidar la abuela, y todas estas cosas nos formaron y nos dieron principios no hablados, transmitidos y ejemplificados, que formaron parte de nuestra vida. Hasta la forma de tomar café, que por ahí estaba oyendo que hay buen café, hasta la forma de tomar la incaparina. De hecho, cuando yo hago incaparina en mi casa, que casi nunca la hago, la tuesto, porque así la conocí con mi abuela y así se la vi a mi mamá también. Y la incaparina ya no viene para tostar, era en una época en donde la incaparina era menos instantánea, pero ese sabor me hace recordar mis raíces. Estoy hablando de un sabor, y falta muchísimas más cosas en mi vida que podría ejemplificar acerca de las raíces que tengo. Hay una cosa interesante, ustedes, y es el hecho del estilo de vida del pasado. Ahora, por ejemplo, pensemos la familia. Los totopostes que no vienen. A veces ni siquiera, o sea, no hay una relación. Yo he estado batallando, no sé si a ustedes les provoca esto también, pero cómo extraño, por ejemplo, los cultos familiares, las reuniones que se hacían en familia, el hecho de cenar juntos, el hecho de almorzar juntos, bueno, todo lo posible se hacía en familia. Y bueno, mi papá era de la gente que marcaba, y en mi caso todos los días se oraba, ¿verdad? De rodillas, y se cerraba la puerta de la casa. Pero ahora yo siento que, por ejemplo, el concepto de amistad ya no es el mismo de la vez anterior. La amistad ahora pareciera que más es like en una presentación o un reel o qué sé yo, lo que hoy hacemos normalmente. Entonces pareciera que la influencia valiosa, como decía, de los totopostes, ¿verdad? El hecho de comer salpores hechos en casa, totopostes hechos en casa, cualquiera de las cosas, todo eso realmente provocaba en nosotros esa influencia, ¿no? Que nos permitía ver la unidad familiar,
el hecho de visitarnos de familia a familia, el hecho de recibir a familias, bueno, tantas cosas tan valiosas. Entonces, en el pasado, creo que tenemos influencia valiosísima para nosotros hoy. Si ustedes se dan cuenta, cada plática cada tertulia de los clásicos, siempre estamos mencionando, estas son palabras de mi mamá. Como dijo mi abuelo, mi mamá decía tal cosa, mi tío me enseñó que. Entonces, creo que tenemos influencia, o buenas influencias, de gente que tuvo principios, valores, y eso nos los inculcaron, ¿verdad? El dar el rincón de la acera cuando viene un anciano o viene una señora o una dama, ceder el paso, ¿verdad? El no bocinar, el ayudar a un anciano a cruzar la calle, ¿verdad? Y tantas cuestiones que dejaron buena influencia en nosotros que la trasladamos, pero hoy día la influencia de los grupos sociales, de los medios sociales en internet, ¿verdad?, han cambiado realmente el tipo de influencia. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Inicia contigo cada mañana. Gracias por estar en sintonía de Alternativa 107.1 y de su programa Cada Mañana. Interesante tema el que hoy tenemos, el hecho de la influencia de ayer, de hoy y de siempre. Siempre ha habido acciones, siempre ha habido palabras, siempre ha habido cualquier relación que nos ayuda para poder tener una influencia. Recuerde que la influencia es normal, o es una influencia positiva, una influencia negativa, pero hoy, desde esta mesa tertuliana, le invitamos para que usted sea parte de acá con nosotros a través del 42 15 87 66. Y sabe una cosa, será valioso entonces pensar qué nos está influenciando hoy, qué acciones, qué miramos, qué escuchamos, a dónde asistimos, situaciones de la vida diaria. Y creo que nosotros entonces debemos ser selectivos y cuidadosos con respecto a qué dejamos que ingrese a nuestros pensamientos, a nuestro corazón. ¿Eso es pregunta o es exclamación? ¿Qué nos está influenciando hoy? Sí, realmente. Es exclamación de susto. Yo creo que pues hoy uno se da cuenta que por todos lados es bombardeado, vamos a decir así. Se escucha de diferentes maneras, posiciones, personas, diferentes ángulos, enfoques, cualquier situación podríamos ver. Pero creo que lo importante entonces es que hoy estamos siendo bombardeados, pero también nosotros somos responsables de tener criterio sobre qué dejamos que ingrese a nuestros pensamientos, qué dejamos que ingrese como una influencia para nuestro accionar diario. Y es que hoy día es tanta la situación del uso de las redes sociales que las personas, especialmente los jóvenes, dicen tener influencia. Hoy la palabra, soy influencer. Y yo lo había visto en películas, ¿verdad? En algunas películas donde especialmente las chicas dicen, es que soy influencer y vengo acá, pero en la vida real nunca me había topado, y ahorita que fuimos con mi familia a la capital, estuvimos fuimos a comer a un restaurante, ¿verdad? Y había alguien ahí que desde que entró con su teléfono en mano. Y saludándote. Sí, saludando a todos, a todo el mundo estaba saludando, por ella iba con su teléfono en la mano, se sentó, pidió y dijo, ay, voy a degustar de esto y lo otro, que no sé qué. Y cuando finalizó, se paró y se iba a ir. Entonces el mesero le dijo, señorita, su cuenta, le dijo, disculpe, no ha pagado. Es que yo no voy a pagar, le dijo, yo soy influencer. O sea, hasta dónde las ideas
de el ser o el tener muchos likes en las redes sociales creemos nos lleva a hacer influencia en otras personas, cuando realmente no es una influencia. El ser populares no es una influencia. El ser populares con pensamientos, con situaciones positivas que puedan aportar al crecimiento de una sociedad o de parte de un segmento de la sociedad, en este caso los jóvenes, pues ahí sí estaríamos influenciando. Mi pregunta siempre ha sido, yo soy influencer, pero ¿influencer de qué? ¿Influencer de qué? ¿De moda? ¿Influencer de muchos likes? ¿Influencer porque me peino o siempre voy a algún lugar y le tomo fotos a mi comida? Porque hoy día los jóvenes hasta ya no platican, según entendí la vez pasada hablando con Moito, ¿verdad? Que ya no hay conversaciones, que ya no hay ni siquiera emojis, hoy son fotos. Sí, hoy son fotos que de una sola vista. Entonces se borran inmediatamente al dejar de verlas. Pero sobre todo creo que el problema en esto, porque nosotros vemos a los influencers y al final es lo más obvio o la punta del iceberg. Pero estuvimos en la capital con mis sobrinos allá y cuando hablábamos del horario de ellos, ¿qué influencia tienen ellos? Si ellos se duermen a las 10, 11 de la noche haciendo tareas, se levantan a las 3 de la mañana porque a las 4 tienen que irse. De la mañana pasa el bus y regresan nuevamente a las 3 de la tarde, 4 de la tarde para hacer tareas junto con mamá, que también trabaja, y papá, 4 o 5 de la tarde, y no hay un momento de influencia. Es que ahora sí estamos vacíos, no hay influencia alrededor nuestro, es una rutina que quita esos momentos tan enriquecedores en la vida de un ser humano. Es ahora lo más que tendrán, en el caso de ellos no tienen teléfono, no les dejan tener teléfono, pero en el caso de las demás personas, díganme si me equivoco, a la temprana edad de meses de un niño se le instala un iPad o un teléfono para que no moleste. Y cuando ya tiene que empezar a estudiar, entonces se le trata de quitar, pero el vicio ya quedó puesto en ellos. Ya no puede quitársele. Y hace berrinches y uno dice, ay hermano, ayúdame a orar porque este niño sí, pero lleva años con la influencia de los papás de ponerles cualquier dispositivo para distraerlos. Y si no tenemos el suficiente cuidado y no tenemos el efectivo para pagar que solamente sea lo que nosotros pusimos en su dispositivo que vean, entonces las empresas que sí pagaron influencian su mente con cualquier otra cosa, publicitándoles medicinas, publicitándoles cualquier tipo de actividades, porque hay los anuncios, pero ya van a pasar y están siendo bombardeados a temprana edad. Entonces, realmente las bases de una persona las toma cuando tiene uso de razón. Y esto es ya en la pre y la adolescencia. Entonces selecciona qué toma, selecciona qué influencias tomar en su vida, porque en su niñez casi nunca tuvo la imagen de un papá que le ayudó. Yo tengo fotografías y recuerdo muchas escenas, mi papá enseñándome a reparar un vehículo. Y tengo fotografías que de niño estaba yo haciendo estorbo, digamos, disque reparando, colaborando arreglando la llanta de una motocicleta. ¿En qué momento ahora pasa eso? Ya no pasa. No tiene tiempo papá, ni tampoco los niños. Ahora, creo que es un llamado de atención lo que estás enfocando, porque el padre, como padres, los que son padres que tienen hijos pequeños ahora y los que ya tenemos hijos grandes también, somos responsables de crear esos espacios de influencia. Somos responsables realmente de definir ruta familiar, vamos a decir así, que realmente nos den pasos y que ayuden a los niños, jóvenes, adolescentes, ¿verdad?, a caminar en esa ruta con menos riesgo. Riesgo va a haber siempre.
pero con menos riesgo de las influencias que ahora están en el ambiente, ¿verdad? Date cuenta de algo, mi amado Teodoro y los que estamos acá, que todo espacio que nosotros abandonamos en cuanto a la educación, la formación, el hecho de hacer criterio a nuestros hijos, alguien o algo lo va a llenar. Sí. Y si nosotros somos necesarios, indispensables o deseables por nuestros hijos o hijas en mi caso, se va a notar con esta simple pregunta. Mollito, tú que sabes más de eso de tecnología que todos los que estamos aquí juntos, preguntarte, ¿qué haría crisis para un niño o un adolescente, un pre o adolescente o a un jovencito, que su papá no esté un día en casa o que no haya servicio de internet? Que no haya servicio de internet. Si le quitan la escuela, ¿será que va a ser crisis? Sí. ¿O si les quitan el celular? Si les quitan el internet, por donde sea, celular, iPad, lo que tengan a la mano, necesitan estar conectados. Y es un berrinche, una crisis. Exacto. Fíjate que ahorita precisamente cuando llegamos con mi mamá a la casa de un familiar. Y este niño tiene más de 60 años, ¿eh? Sí. Llegamos a la casa de un familiar, a uno de los sobrinos pequeños. Ahí sería mío, sería sobrino nieto. Y me dice, hola tío, ¿cómo estás? Bien, le digo, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo saliste en el colegio? Bien, pero ahorita estoy aburrido porque tenemos 2 días sin internet. Se arruinó el router y esos irresponsables no han venido a arreglarlo y yo no tengo nada que hacer. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. ¿Qué te hubieras dicho a ti en tu tiempo? Buscar qué hacer. Buscar qué hacer. Vení, arreglemos esto. Mi abuelo me hubiera dicho, vení, arreglemos esto. Vamos a... Decía, buscar qué hacer. Pero él estaba y no tengo nada que hacer. O sea, qué aburrido estar sin internet en el teléfono, ¿verdad? No, se le tapó el mundo. Tengo 2 días y esos irresponsables. O sea, ¿hasta dónde, verdad? Acá y me llamaba mucho la atención esto que hablaba Moito y que mencionaba el pastor Lolo, porque nuestra influencia familiar está tocada por un aparato celular, por un iPad, y a pesar de que lo bueno en los familiares de Moito es que no tienen celular, no les permiten el celular. Afortunadamente ellos, pero muchos otros sí lo tienen desde entonces pequeños. En la ciudad capital esa es la manera de vienen los patojos en la tarde a hacer tareas, se acuestan tarde, se levantan muy temprano, se van al colegio casi de madrugada y se repite el ciclo. Pero ¿qué hay de influencia en aquellos que sí tienen un aparato celular? ¿Qué influencia en el colegio entre todos los amigos que sí están metidos en redes sociales? La comunicación de los padres es, ya hiciste las tareas, mijo, vení, ¿qué no entendés? ¿Qué necesitas? Y pasen buena noche, vayan a acostarse. Y al otro día, o sea, la comunicación de padres e hijos es tan diminuta en la ciudad capital, y yo creo que acá también, Moito ya lo mencionaba, con una criatura ya no se le habla, ya no se juega con ella, se le da un celular para que no llore, para que no moleste. Y después nosotros les estamos quejando de que solo en el teléfono quieren estar metidos, cuando fuimos los impulsadores de ese vicio. Dice que realmente, no sé si sea cierta, no recuerdo la profesión de quien hablaba, pero que cuando un niño, por ejemplo, se mantiene 1 hora conectado, y cualquier persona, pero a un niño especialmente, ¿verdad?, se le da un celular o cualquiera de los dispositivos, en 1 hora dice que se le ha dado, como quien dice, una prazolam, que es para controlarlo. Sí. Y se queda sembrado, por decirlo así, en lo que está mirando.
y se le olvida, por supuesto, se relaja. Pero imagínense ustedes un niño tomando un Alprazolam o cualquiera otro de los lámbejos que son para dormir. Eso es drogar a un niño, pues colocarlo en una situación complicada, que es un equivalente, decía esta profesional, ¿verdad? Creo que era una neurocirujana, ¿verdad? La que estaba hablando. Qué tremendo el hecho de exponer a nuestros niños y la influencia que estos niños están teniendo, porque no es solamente el estar pendiente de, sino el hecho de qué están mirando. Ese es lo peor, creo yo. Y lo mejor de todo es que podemos controlar el contenido del dispositivo, en el mejor de los casos. Y lo peor de todo es el caldo de cultivo de todos los demás niños que están alrededor de ellos. Es que cuando yo veo ahora el sistema educativo, terminan de estudiar, termina el ciclo escolar, que ya terminó para los privados ahorita, y entonces todos los papás, muy interesados en que su hijo sea mejor, a meterlo a otro curso, a las vacaciones aprendiendo algo más, haciendo algo. Y es que no se aprende estudiando. Hablo de los principios de vida. Lo que es aprender realmente. Sí, hablo de los principios de vida. Se aprende compartiendo, viendo ejemplos, viendo cómo juega aquel mi amigo, cómo es el líder, cómo puede decir malas palabras si no lo cachan, cómo todas estas mañas o principios que llevan otros, allí son plasmados en nuestros hijos. No es porque ya no hay tiempo de hogar, no es en los tiempos como en el pasado que hablábamos, que vivíamos todos juntos, que nos sentábamos a la mesa en casa, no nos levantábamos sin que nos diera permiso mi papá y él nos enseñó al mento y lo usamos en mucho tiempo. Ahora no. Ahora el niño se sienta y no nos voltea a ver, o prefiere ir a sentarse a la sala porque no quiere ir a comer con los viejos. Y todavía tiene su menú especial. En mi casa el menú especial era el que mi mamá me decía que era mi menú especial y punto. O sea, y yo no sé cómo las mamás, y eso, este es un reclamo aquí entre paréntesis, nos moldearon la cabeza para que a todos nos guste la pieza que ellas creyeron que nos tenía que gustar. Porque a algunos les gusta la pierna. Eso era influencia, era influencia. Pero cerrando ese paréntesis, eso se aprendió en casa. Esos principios de vida se aprendieron en casa. Lo demás se podía aprender en un libro. La teoría, la información se aprende en un libro, pero la convivencia me enseña los principios. Me enseña a ser líder como también a obedecer. Y esto se aprende ahora en las áreas en donde los niños están. Por eso es que cuando alguien dice, yo soy influencer, mi pregunta siempre ha sido, ¿influencer de qué? Con esa pregunta volvemos en nuestro siguiente segmento. Vamos a un corte, ya regresamos. Estamos con usted precisamente desarrollando un tema acerca de la influencia del alma, las influencias que hoy nos están tocando y, como son tantas, la pregunta que dejó en el ambiente don Eddie Muralles es, soy influencer, pero ¿de qué? Pues aquí en Alternativa conversemos acerca de influencer, de qué somos, cuál es la influencia que estamos provocando. ¿Cuál es la fuente de donde emana precisamente nuestro pensamiento, nuestro decir, nuestro exponer a través de las redes sociales, a través de los medios que la tecnología nos permite hoy? En realidad he de decir que hay ciertos elementos que se pueden mencionar como los filtros. Y el problema que hemos visto es que a la influencia no le ponemos filtros. Hay tanta influencia y ningún filtro para ello. Pero en la escritura hay una palabra que es bueno aplicar en este momento acerca de la influencia, sin importar de qué influencia sea. Dice la escritura que examinemos todo, que retengamos lo bueno
y que desechemos lo malo. Queda en la mesa, pues, señores tertulianos, la influencia del alma. Precisamente, ¿cuál es? ¿De qué tipo de influencia estamos hablando hoy? Y es que cuando, en los segmentos anteriores, cuando hablábamos de los jóvenes, de los niños, de los adultos, hoy hasta los adultos hemos sido influenciados por situaciones negativas, por las redes sociales, ¿verdad? Hacemos más caso de las cosas que nos están impulsando, que nos están enviando de otro país, o de situaciones que otras familias están viviendo, que decimos, bueno, sí, mi hijo tiene razón, ¿verdad? Yo tal vez no he sido tan comprensivo. Le voy a comprar su celular de tal, le voy a comprar tal situación, porque hasta en eso hay influencia, ¿verdad? Por ejemplo, alguien tiene un teléfono que le sirve para llamarla, para esto y lo otro, pero viene un teléfono nuevo, o que de pronto su núcleo de amigos tiene otro estatus social y tienen el último teléfono de ¿cómo se le diría en este caso, Mojito? De la alta gama, ¿verdad? Okay. Entonces, papá, es que este teléfono ya no me sirve. Es que soy el único de mis amigos que carga un teléfono todo chueco, ¿verdad? Me recordé ahorita me topo en una venta de computadoras, y me topo con un papá y una mamá que estaban comprándole lo que necesitaba el niño para recibir sus clases virtuales. Y le dice el niño, y me dice, pues aquí, mire, comprando. Y me dice, y veo yo lo que estaba comprando. Estaba comprando los audífonos de última generación para tener sus reuniones en Zoom. Eran audífonos para un gamer y costaban como 1,800 quetzales los audífonos. Pero estos fueron los que me pidieron, y me preguntan a mí, ¿verdad, hermano Moy, hay algún otro que funcione mejor? ¿O que es que qué caro es ahora tener el estudio? No, hermano, le dije, estos son muy buenos. Estos son para los jugadores profesionales, pero si eso les están pidiendo, y no era cierto, no se los estaban pidiendo. No. El niño aprovechó para comprar lo mejor de lo mejor para tener en su equipo. Entonces digo yo, ¿cómo el hecho de que nosotros no nos preparamos y no nos informamos nos hace ser presas? Y entonces no somos influencia, somos influenciados e influenciables. Nos llevan por donde quieren, porque desconocemos, y ahí creo que quedo debiendo yo, ¿verdad? Que realmente necesitamos todos avanzar, ¿verdad? En eso de la tecnología, en el conocimiento de qué aparatos, de qué, cuánto puede servir, qué no sirve. Pero la otra cosa que estaba pensando ya en lo que es la influencia, el entender que hay influencias buenas, valiosas, importantes que se mantengan, y hay influencias malas y hay peores todavía, ¿verdad? Que realmente esas no debiéramos de dar lugar. Ahora, se habló de filtros, por ejemplo, acá el amigo Walter Castillo decía, examinadlo todo, retener lo bueno y hay que desechar lo malo. Ahora, no es tan fácil sacar las espinas de ese pescado, ¿no? Y saber qué aprobar y qué no. Ahora, ahí es donde es valioso, uno, el hecho de decir, bueno, hay influencias malas, pero yo tengo un filtro. La palabra de Dios es un buen filtro. Es el mejor. Es el más valioso. Creo que es un espejo, que es un martillo que quebranta y que es un fuego que quema, y podemos ver las figuras de la Biblia. Lámpara que alumbra. Entonces, pero el hecho es aplicarlo en el momento. No que a veces nosotros queremos remendar cuando ya las cosas están fuera de control, por decir así. Y ahí es donde es valioso ustedes. Yo les decía a un grupo con quien estudiamos la Biblia anoche, les decía, mire pues, volvamos a la Biblia.
apliquemos esa palabra bendita que ha hecho tanto bien a tantos miles de millones en el mundo. Y realmente leámosla como familia. ¿Cuánto hace que no leemos la Biblia como familia? Y alguien dijo en el grupo, pues yo me aborreo, dijo. No he podido hacerlo. Porque pareciera que la influencia o el nivel de influencia de esta persona no estuvo muy cercana quizá con sus hijas, ¿verdad? Que son jóvenes ahora y que necesita ganar el espacio, porque esa es la otra cosa, que como gente de influencia debiéramos de ganar ese espacio, tener esa autoridad de decir, hijos, sentémonos, vamos a abrir la Biblia y vamos a poder tener formar criterio, porque la idea no es no, o sí, no. La idea es que el niño, que el joven, que la señorita tenga criterio para decir, esto no. Y es que creo que no hemos entendido que la influencia no se impone. Sí. La influencia se conquista. Nosotros conquistamos los corazones de nuestros hijos cuando les causamos esa necesidad por encontrar algo que los identifique en la vida, algo que los haga sentirse orgullosos o que los haga sentirse mucho más sólidos, mucho más estables, queridos, amados. Solo proporcionamos lo que necesitan, pero no los conquistamos. Y al no conquistarlos, esa es una labor que los abuelos tienen muy grande. Los abuelos conquistan a los hijos, a los nietos. Y son de tanta influencia, por eso es tan importante el tener abuelos y poder vivir con ellos, porque se encargan de esa parte de inspirar a un hijo, conquistan el corazón de los hijos. Los papás, pues nosotros amamos a nuestros papás y ellos nos educaron, nos dieron de comer y todo cuando es un hogar normal. Pero los abuelos son aquellos que llevan y siempre tenían el guardadito, siempre tenían el regalo, siempre llevaban el helado, siempre llevaban un dulce de ayote, siempre llevaban el queso más rico, siempre se anhelaba ir al lugar ahí porque ahí estaba el polletón con las tortillas calientitas. Y siempre llevaban la defensa, no le pegue al niño, no le haga. Se sentía uno el príncipe del lugar, sí, sin perder los principios. Entonces, esa parte creo que cuando queremos ser influencia, porque me voy a lo de la escritura, imagínense a un Moisés diciéndole a sus hijos, hablo de mi persona, vamos a tener un momento bíblico, y abro la escritura y leo, ¿qué les digo? O sea, hace poquito leí la tercer capítulo de los Hechos, y leo lo que está ahí y ¿qué aprendieron? Pero no les expongo la emoción de cómo los de la sinagoga que estaban ahí invitaron a Pablo por el conocimiento y el recorrido que tenía Pablo, fariseo de fariseos. Entonces les digo, miren, esta persona era admirada aún por sus enemigos y tenía un testimonio que antes él era el caudillo frente a ellos y ahora se dedica a explicarles por qué Jesús es qué valor el que tuvo. No les leo y todos se quedan. ¿Qué aprendieron? Que los evangelizó, o que los ya no quisieron que los sacaran y los sacaron hasta del lugar. Entonces, si yo no los inspiro, no los influencio. El leer la escritura, lo único que les hago es ponerles algo agobiante para ellos que tampoco entendieron. Pero hay que conocer la palabra. Exacto. Y hablábamos precisamente porque el tema de ayer era eso, ¿verdad? El hecho de la palabra. Y entonces la palabra se puede leer simplemente, voy a decir simplemente, aunque es valioso. Sí. A veces ni la leemos, pero hay que estudiarla, pero hay que enseñarla, hay que meditarla, hay que aplicarla. O sea, cuando miramos entonces una persona de influencia como un padre de familia debe conocer la palabra para poder aplicarla, para poder realmente ayudar a los muchachos, a los hijos, a los nietos, a quien esté hablando de lo que está pasando. Y entonces tenemos que realmente memorizarla, ¿verdad? Ustedes, fíjense que anoche yo les decía lo que dice Deuteronomio 6, donde dice, y la repetirás. Okay. Ahora, ¿y cómo se la voy a repetir si no la tengo de memoria? ¿Y cómo se la voy a la puedo volver a leer, pues? Pero repetir es recordar, es aplicarla en el camino, por decir de alguna manera. Y pues yo por lo menos
agarré ese asidero para decirle, mire, hay que memorizar la Biblia para poder repetírsela a los niños o a los jóvenes. Realmente yo debo de saber de memoria, y les digo yo, dígame por favor, ¿quién sabe de memoria? Porque la idea es hacer un ejercicio, y por lo menos un par de ellos arrancaron y a repetir algunos versículos. Interesante el hecho de poder entonces conocer y cómo influenciar a la familia. Y hablando de influencias, ¿verdad? O influencer de qué. Por acá nos escribe desde Houston, Texas, Johnny Aguilar, ¿verdad? Y nos dice, Dios le bendiga a cada uno, siempre les escucho, a veces no puedo mensajear, pero los escucho desde Houston, Texas. El pastor Walter Castillo me influyó. Miren las malas influencias que anda haciendo el pastor. No, me influyó a Denúncielo. echarle manía a la Coca-Cola. Qué interesante. Bendiciones, dice, es broma. Saludos, Johnny Aguilar. ¿Verdad? No, y es que realmente a veces, como decía Moito, las cosas que nosotros vemos hacer a otros, Es que eso nos influencia. Eso es lo que nos Sí. influencia. O sea, yo hermano Eddie, yo le puedo hablar del café muchas veces, pero si no lo prueba, no lo influencio. Esa Sí, es la a mí me práctica. arruinó la vida. Esa es No, la práctica. fíjense que yo empecé a tomar café en la capital casi a los 40 años. Antes no tomaba café, no me gustaba. ¿Y qué tomabas? Coca-Cola. Ay. Y luego, bueno, tomo café en casa o cualquier otro café, pero Moito me influenció a tomar cierto deleite en las maneras que él hace café. Y hoy, cuando voy a algún lado y tomo café, digo, primero fue café sin azúcar, ¿verdad? Ahora cuando voy a algún lado y pruebo el café, digo, este no es buen café, este está amargo. Y me recuerdo las cosas que él me ha dicho, y eso es influencia, ¿verdad? Eso es influencia. Ahora, La gente hablando influencia de eso, nuestra de que vida. te ha influenciado, veo que te ha invitado a tomar café, ¿sí o no? Sí, desde ¿verdad? Ok. luego. Entonces vamos a aplicar lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 2 y versículo 9. No hay que hacer acepción de personas. Porque el que hace acepción de personas comete pecado. Tenés que ser para todo el mundo. Hemos estado esperando eso. Acá tenemos otro saludo, perdón, Walter. Dice, buenos días y bendiciones a cada uno del programa cada mañana. Feliz jueves. Saludos desde New Jersey. Atentamente, la pastora Ivette Merino. Y hay un comentario de audio, según entiendo. Bueno, coloquémoslo, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Hermano Miguelito Calderón. Un saludo en esta mañana a ese grupo de indestructibles que están ahí en la cabina de la radio. Los admiro, Compañero. Que Dios les ha dado. Se mantienen de pie aún en medio de las adversidades. Bendito. Hablando de influencia, ¿verdad? Hay un paisano que vivió mucho tiempo en California. 15, 20 años después se trasladó allá para donde estábamos nosotros, que era Maryland, ¿no? Y cuando llegó ahí con nosotros, en una plática que tuvimos, dijo, mire muchachos, yo inglés no hablo, dijo, pero todo el idioma mexicano me lo sé, dijo. Y es su costumbre, ¿verdad? Que se toma de hablar, es parte de como esa influencia, ¿verdad? Muchas veces. Los modismos y hasta Pero hay el cosas estilo, Miguelito. bien bonitas que uno puede influenciar, ¿verdad? Yo me he fijado que nosotros hace un poquito más de 4 años que estamos en Saspán. Y mi esposa, ¿verdad? Empezó desde que llegó a saludar a las hermanas de abrazo, ¿verdad? Y si es posible, hasta un besito, ¿verdad? Y me he dado cuenta yo que ha influenciado eso, que ahora las hermanitas, ¿verdad? Hacen lo mismo. Saludan, ¿verdad? A ella y entre ellas, ¿verdad? Un abrazo. Entonces hay cosas que son bien bonitas, ¿verdad? Que uno puede influenciar en el lugar. Cosas positivas, ¿verdad? Y eso es lo que anhelamos, ¿verdad? Que nosotros como pueblo de Dios influenciemos al mundo y no que el mundo nos influencie a nosotros. Así es. Abrazos, mis hermanos. Gracias, hermano Gracias. Miguelito. Muy buenos comentarios y como siempre, sus mensajes nos traen mucha alegría y siempre hay una anécdota que nos hace reír. Y hablando de esa parte de la influencia, precisamente ayer
anteayer estuvimos en el programa y hablábamos de la influencia de el abrazo de los Méndez. Sí, el hermano Miguelito estaba diciendo pues que su esposa influenció en que se abrazaran y se dieran un beso en la mejilla ahí las hermanitas del lugar a donde van. Y acá muchos hemos sido influenciados del abrazo de los Méndez, ¿verdad? Ya ahora cuando abrazamos también nos inclinamos a recostarnos en el pecho de quien abrazamos. Metiendo el hombro, el abrazo de esa manera. Hablar de influencias, quisiera solamente puntualizar esto. ¿En manos de quién ponemos a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿En manos de quién ponemos a nuestra familia? ¿En qué mano nos ponemos nosotros para ser influenciados? Déjenme dar un ejemplo sencillo, actual. Precisamente en una de las escuelas, de las miles de escuelas que hay en el país, para el próximo jueves se ha decidido celebrar Halloween. ¿Ves? ¿Ah, sí? Sí, en el sistema educativo les piden que den vida a costumbres y tradiciones del país, pero en una de las escuelas, no digo que en todas, puntualizo, en una de ellas, el jueves próximo les pidieron que todos los niños llegaran disfrazados de alguna de esas figuras que hay en Halloween. ¿Qué influencia están produciendo? Pero la presión es esta. El hecho de llegar disfrazado equivale a 20 puntos netos de calificación. Qué barbaridad. Ok, y me preguntaron a mí, porque una de mis mujeres está como alumna ahí, ¿verdad? Entonces me dicen, papá, ¿qué hacemos? Abuelo, ¿qué hago? ¿De qué voy? Pues, ¿quieren mi opinión? Sí, para mí que no vayas disfrazada de nada de eso. Porque, pero si yo no estoy celebrando eso, pero te estás disfrazando. Sí. Estás participando. Yo creo que realmente tenemos nosotros el hecho de poder entonces entender que la influencia está. Ahora ahí es donde colocamos los filtros y la mucha sabiduría que Dios puede darnos para poder manejar estas situaciones. Vamos a un corto comercial y realmente no nos cambie. Por favor, siga con nosotros. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Cada mañana. Cada mañana. Continuamos con su programa cada mañana cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos y nos complace hoy estar compartiendo con ustedes este tema, influencia del alma. Y vemos pues en el transcurso de todo lo que hemos platicado sobre redes sociales, sobre la influencia familiar, sobre la influencia de los amigos, sobre todas aquellas cuestiones que se vuelven moda y hay que tenerlas porque son parte del estatus que nos da la influencia. Pero hemos descubierto también que hay personas que han influenciado positivamente a el mundo, a la sociedad o al lugar donde vivimos, tal como hablaba hermano Miguelito, ¿verdad? Ese abrazo, ese ósculo santo compartido con cariño de parte de su esposa a un gremio de damas, se volvió influencia. Hoy pues se abrazan y el abrazo significa amistad, cariño, el beso significa pues ese amor filial que se pueda tener dentro de los hermanos en la fe. Esa es parte de las influencias. Ahora, nosotros conscientes realmente de que tenemos la palabra del Señor, de que tenemos el ejemplo de Jesús, de que debemos de ser reflejo de Él, nosotros también debemos de ser influencer de los
influencer, ¿verdad? Debemos influenciar a los influenciadores. Y esa es una tarea ardua. Hay gente que tenía cierto pensamiento, cierta filosofía de vida o cierta filosofía social, y en determinado momento fueron influenciados por otros a cambiar de idea. ¿Por qué nosotros hoy día vemos eso tan difícil y no lo hacemos? ¿Cómo podemos influenciar a los influenciadores? Ahora, es interesante verlo ustedes, el hecho del plan perfecto de Dios o el deseo de Dios, el hecho de que Él tiene una estrategia, vamos a decirlo. A mí me parece interesante, por ejemplo, Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero luego está la estrategia, que Él establece equipos para realmente perfeccionar a estos santos para la obra del ministerio. Entonces, ahorita pues que hablabas en la introducción de lo que hacías, hermano Eddie, realmente me hizo recordar ahora que Dios quiere que seamos influencia de la buena, sí, para poder perfeccionar, para poder equipar. Y cuando nosotros miramos perfeccionar, ¿qué será? Porque nosotros no diríamos que humanamente es difícil. Pero estaba recordando lo que Miguel Ángel, el gran constructor de la estatua de David, ¿verdad? Un escultor, ¿verdad? Sí, gracias. Miramos que a él le preguntaron, ¿y cómo hizo para hacerlo pero tan lindo, tan perfecto? Y él dijo, fue fácil, quitarle todo lo malo y colocarle todo lo que le hacía falta para que quedara bonito. Ahora, eso es ser influencia, ¿verdad? Tratar de ayudar a la gente para que suelte todo aquello que le está haciendo daño y entonces empiece a dar pasos que ayude para poder tener una vida mejor, porque al final el deseo de Dios es que vivamos, que pasemos bien, ¿no? A manera de una respuesta social, creo que convendría hacer una especie de arqueo histórico. Cuando aparecen los cristianos en la época de los romanos, cuando la influencia de Jesús, se habla de la vida de popular, la parte de la etapa popular de Jesús. Él es un infante, él es un joven, él es un colaborador de su familia, pero luego parte a lo que llamamos su vida ministerial o en donde él desarrolla su quehacer. A partir de él se genera una sociedad llamada cristianos. Y quiero nada más dejar esto y de veras con mucho respeto porque tiene que ver con aspectos que algunos dominan y que influencian sin saber que lo están haciendo. Los cristianos de aquella época fueron dignos de ser perseguidos por la influencia que tenían, porque afectaban la economía, porque afectaban la política, porque el reconocer que habían gentes que se estaban reuniendo donde 2 o 3 estaban, había una relación particular en donde se mentalizaban de una sola manera. Por eso es que hemos repetido en muchas ocasiones la cita en donde Dios nos dice que donde 2 o 3 se reúnen, ahí está Él. Quiere decir que si hoy el cristiano, esto es algo que no tolero, pensar que Guatemala tiene supuestamente casi un 45-50% de su población como creyentes y que no influenciemos, que no seamos capaces de que si entra alguien a la política se diluye. Entonces estoy poniendo esto a la mesa porque es importante que donde usted esté pues genere un estándar en donde Dios está presente. Por eso la mayor comisión que hoy hay, tal vez, y lo digo con mucho respeto, querido Teodoro, no es evangelizar, o sea, no es proclamar el nombre solo de Jesús,
sino afectar con dar a conocer lo que Él hace en nosotros, influyendo. Le decía a Moisés Alejandro, a Moito, que no me gustó escuchar a un famoso y muy influyente maestro en teología decir una expresión. Dice que hay que expresar de Jesús sin decir mucho, y si es necesario pues hablar. Y él decía que era una especie de absurdo, no quise usar la palabra que él usó, un absurdo, cuando creo que aparte de hablar, de nada sirve que yo diga si no hago, si no impera aquel que ahora gobierna, que me influenció, ¿verdad? Que cambió mi vida. Entonces creo muy importante en este tiempo que todos nosotros tengamos la responsabilidad de hacer lo que, de ser lo que somos y hacer lo que nos toca. Eso es influenciar. Sí, y es que es interesante ustedes cuando miramos, por ejemplo, Moito hablaba de la valentía de Pablo, ¿verdad? Hablándole a todos los líderes religiosos de su época. Y miramos entonces que realmente el cristiano, diríamos, en primera línea, seguidor de Jesús, estamos hablando de los primeros cristianos, era gente de influencia, de tal suerte que, por ejemplo, en 11:26 del libro de los Hechos nos dice que por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. Uh-huh. Pero la causa o la razón, motivo o circunstancia era porque ellos se parecían en su estilo de vida a Jesús. Entonces la influencia no son palabras, como bien lo enfocaba Moisés, sino que es un estilo de vida que debiera mostrarse en nosotros. Y entonces, ¿cómo hacemos para quitarnos? Pues la Biblia dice que es un espejo. Mirarnos aquellas cosas que no nos van bien a nosotros y olvidarlas, descartarlas. Y la otra cosa, hay cosas que yo no hago bien, tratar de llevarlas a la práctica. No podemos seguir siendo de la secreta. Sí. No podemos seguir siendo cristianos así, ni tampoco aspirar a puestos públicos. Quiero hacer referencia en esto. Nos diluimos pensando en puestos públicos. Probablemente muchos cristianos, y así debiera de ser, llegarán a puestos públicos, pero por causa de la influencia en las familias políticas que se vuelvan cristianos. Ahora, esto me exime de lo que yo debo de hacer, ¿no? En el 12, en el 13 de este mismo capítulo vemos cómo los dirigentes políticos de la época creyeron, ¿se recuerdan cómo creyó el mago? Por causa de lo que le pasó, cómo creyó el político del lugar, por causa de lo que le pasó al mago. Y dice, cuando vio lo que le pasó al mago, aquel que lo influenciaba, aquel que le decía, aquel que le descubría, entonces creyó. En el 13 vemos que dice que saluda a varias personas, y dice que saluda se me olvidó el nombre ahorita, al hermano de Herodes, hermano de crianza de Herodes, o sea, el mismo que había matado a Juan era el Manaías, el mismo que estaba allí ahora de los que profetizaban. ¿Qué quiero decir con esto? Sí llegaban a altos poderes públicos y sí convertían a estas personas, no tratándoles de decir, ahora desde aquí ustedes tienen que hacer buenas obras como cristianos, sino evidenciando, denunciando y profetizando lo que debía de hacerse y cómo debía de hacerse. Esa es influencia. Sí. Eso es el hacer. Y es que realmente hoy día, ¿cómo influenciamos los que nos hacemos llamar cristianos? Y digo con todo respeto esto, los que nos hacemos llamar cristianos, porque muchos que se llaman cristianos han dado tan mal ejemplo. O sea, se predica una cosa y se comporta de otra manera. Por eso es que la mayor parte de juventud o de gente que es necesario traerlas a los pies de Cristo, dice, no, para ser cristianos como aquel no. O sea, nuestra influencia no ha sido tan positiva como debería de serlo, precisamente porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer, que es ser el reflejo mismo de Cristo. Nos vamos, no, ya no hacemos corte, vamos a continuar, porque realmente si somos reflejos del Señor, entonces debemos de reflejar
realmente a Cristo en toda su plenitud. Porque Jesús fue el mayor influencer de todos los tiempos. Tanto que la historia se dividió antes de Cristo y después de Cristo. Imagínense una influencia tan pequeñita de un lugar minúsculo, digamos, en todo el globo terráqueo, que inundó al mundo, a la historia. Y nosotros debemos de dejar realmente esa marca del mayor influenciador. Pareciera que todos nosotros estamos haciendo oídos sordos si no atendemos a lo que Dios mismo dijo de Jesús en 2 ocasiones distintas. Hagan lo que Él dice. Este es mi Hijo amado en el cual yo estoy contento. Óiganlo. Sí. Él es el mejor influencer, si me permiten usar esa palabra, que la siento tal vez un tanto manoseada como para usarla en Jesús. Pero si un rústico Pedro, con todo y su costumbre y sus hábitos de trabajo, volvió a echar sus barcas a la mar tras una instrucción de Jesús, es decir, échala otra vez a la mar, a sabiendas de que Jesús no era navegante, no era marinero, no era un pescador, pero le obedeció, volviendo a hacer la tarea que ya había hecho toda la noche. Creo que marca que Jesús sí influyó sobre él. ¿Por qué no va a influir en nosotros hoy? Déjame decir, Moisés, ¿por qué? Porque no queremos. No hay otra razón. Porque si nosotros somos, por muy poco observadores, pero somos observadores al menos de algo, veremos que ser influencer tipo Jesús no es ir con la corriente, sino, como una palabra que usaste, Moisés, sino que es ser mal cayente. Vamos a caer mal porque nos vamos en la misma dirección que vamos. De hecho, la persecución de la iglesia es porque caían mal, porque todo un gobierno, un imperio temía a los cristianos. Ahora te digo, Moito, ¿por qué los profetas de hoy caen bien? Porque no lo son. Sí, porque dicen lo que la gente quiere oír. Exactamente. ¿Por qué los predicadores de hoy son bien queridos? Porque dicen lo que la gente quiere escuchar. Porque aceptamos que se nos diga a la cara, para ser como ese mejor no. Pero este que dijo, para ese que dijo que ser como ese no sería correcto ser creyente, yo le digo, tienes la mejor oportunidad de tú ser el mejor creyente. Porque el hecho de que mires defectos en los demás no te exonera, no te hace como persona exenta de tener que llegar delante del Señor y decirles, Padre, mira, en lo que yo viví, en lo que yo estuve acá, yo he influenciado en esto. Ya basta de pedirle a la gente que sean como nosotros pensamos. Vale la pena hoy ser como Él es. Por eso, en esta ocasión, quisiera pedirles a todos que consideremos con toda claridad, con toda la seriedad que esto demanda. Hoy nuestra fe está fincada precisamente en el Hijo de Dios, en el autor de la vida, en el Salvador del mundo, en aquel que todos nosotros necesitamos mostrarle a la humanidad, que vino para rescatar lo que se había perdido. Y es el propósito del ser humano para ser el administrador, el influyente, el determinante ser que cambie la historia de la humanidad a través de aquel que decidió ser el morador en cada uno de nosotros. Por eso ya no se trata de qué siento, qué pienso, qué quiero, qué me gustaría, sino qué dice Dios. Y no se trata de qué dice el predicador, sino qué dice Dios. Volvamos a su palabra.
este es el momento en el que usted ha de tomar la determinante acción de depender total, plenamente en Dios, de depositar en Él toda su esperanza. Este es el momento en el que usted ha de rendirse. Por favor, diga no más a su estilo de vida sin Él. Y si lo tiene a Él en consideración, embárquese igual como lo hizo Pedro. Vaya a la mar, no importa lo que la historia o el tiempo le ha dicho. Vaya a la mar, dependa de Él y no dude que el Señor dará la pesca que usted necesita para ser influenciado por Él, y si usted lo es, los que están cerca de usted también lo será. Oremos. Padre, muchas gracias. Hoy nos declaramos derrotados como influencer, como seres que por nuestra propia cuenta queremos poner una etiqueta, un sello, una marca al mundo. Señor, hoy, desnudos ante esto, avergonzados, pedimos que seas tú quien ocupe el lugar principal, la imagen principal para nuestras vidas. No queremos ser seguidores, queremos ser portadores, seres que ya estén a salvo porque no dependen de sí mismos, sino de ti. Gracias por lo hecho en la cruz, habiendo pagado el saldo contrario que teníamos, y ahora poder ser seres que tienen vida, almas vivificadas, espíritus vivificados que trascienden para la eternidad. Gracias a ti. Gracias, Señor, por lo que enviaste para nosotros, mostrándonos a través de tu palabra en el Antiguo Testamento cuán pecadores somos capaces de ser. Pero gracias porque en el Nuevo nos presentaste a aquel que cambió las eras, aquel que cambió nuestra eternidad, a Jesucristo. Hoy te invitamos a los corazones de los que están oyendo. Por favor, posa, vive allí, y que tu influencia sea la que afecte todo nuestro entorno. En nombre de Jesús, amén. 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 Bien, llegó el tiempo de finalizar el programa. Interesante el día de hoy, la verdad que sí. Esto nos dejó pues una gran lección de influenciar como Jesús, ¿verdad? Al final, Él es el mayor influencer en toda la historia. Hoy en este programa estuvimos con ustedes Moisés Méndez Sr., Moisés Méndez Jr., Teodoro Castro. Walter Castillo. en controles nuestro hermano Aníbal y su servidor Eddie Muralles, recordándote que debes de influenciar positivamente, pero primero déjate influenciar por Jesús. Nos vamos, bendiciones a todos y que la influencia de Cristo viva en tu corazón, porque hoy es un gran día. Cada mañana. Seguro, es un gran día. Es un gran día. Comienza la rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Y con la ayuda de Dios, lo iniciamos con todo. Cada mañana nos vamos. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana nos vamos.